vamos a ver un comando o una herramienta que tiene SketchUp que se llama componentes, y vamos a utilizar para ejemplificar y para ver también cómo se hacen, vamos a trabajar con las carpinterías, es decir, vamos a crear algunas carpinterías y utilizando las carpinterías vamos a ver cuáles son las posibilidades y las ventajas que tiene este trabajo con componentes, ¿sí? Los componentes en principio es una herramienta bastante parecida a lo que ya hemos visto que son los grupos. Ustedes se acuerdan que los grupos lo que nos permitía era reunir un conjunto de caras y aristas en un solo elemento, o que se comporten como si fueran un solo elemento, y eso nos permitía, por un lado, facilitar el manejo de ese conjunto, porque cuando necesitamos seleccionarlo, simplemente picando en un punto cualquiera de esa arista, en una arista o en una cara que pertenezca a ese conjunto, se selecciona todo el grupo, por un lado. Por otro lado, nos permite independizar distintos elementos constructivos, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Podemos independizar en un grupo los muros de planta baja con respecto a los muros de planta alta, con respecto al entrepiso, de tal manera de poder editarlo, ocultándolo o visualizándolo o bloqueándolo en conjunto, ¿sí? Entonces es una herramienta que nos permite facilitar el trabajo de edición en forma muy importante. La herramienta que vamos a ver ahora, que se llama componente, es parecida al grupo. O sea, nosotros podemos seleccionar un conjunto de caras y aristas, convertirlas en un componente, darle un nombre, y a partir de ese momento, ese conjunto de caras y aristas se va a comportar como si fuera un objeto único, con todas las posibilidades de edición que tiene los grupos, es decir, podemos visualizarlo o no, podemos bloquearlo o no, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que en principio son dos herramientas similares. ¿Cuál es la ventaja que tiene componente, o en qué caso conviene utilizar componente? La ventaja que tienen los componentes es que cuando yo genero un componente y lo inserto, lo repito varias veces en mi trabajo, por ejemplo, en este caso, esta ventana es igual que esta, es igual que esta, e incluso es igual a otras que en este momento no se ven, pero fíjense que aquí atrás tengo otros casos de vanos que tienen una ventana igual. Todas esas ventanas son iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo conviene trabajar? Yo dibujo la ventana, la convierto en un componente y la inserto a ese componente en todos los vanos que corresponda, porque tienen ventanas iguales. Esas ventanas quedan como conectadas entre sí, de tal manera que si en algún momento yo tengo que modificarla, porque se me ha ocurrido cambiarla, porque quiero que, qué sé yo, en lugar de un paño sean dos, que en lugar de ser entera esté partida por la mitad, ponerle un material o lo que sea, voy a poder cambiar la definición que tiene ese componente, es decir, editarlo al componente, cambiar la definición del componente, y voy a estar actualizando todas las inserciones de ese componente que haya en mi trabajo. Entonces, si yo tengo 6 o 7 ventanas que son iguales, en lugar de dibujar una y copiarla, en cuyo caso cada una sería elementos independientes que para el programa no guardan ninguna relación una con la otra, me conviene crear un componente con el nombre ventana 85, por ejemplo, que es el ancho que tiene esta ventana, la inserto en esos 6 vanos que tienen la misma carpintería, la misma ventana, y cuando yo necesito modificar algo de esa ventana, no voy a tener que modificar una por una, sino que va a ser suficiente con que yo edite la ventana, el componente de la ventana que quiero modificar, lo modifico a la definición del componente y se actualizan las 6 ventanas que yo tengo insertadas de ese componente en mi dibujo. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Esa es la ventaja del trabajo con componentes, que en el caso del grupo no es así. El grupo solo permite agrupar un conjunto de entidades, pero aunque yo copie o inserte varias veces ese grupo en mi trabajo, cada uno de los grupos es independiente de los otros grupos que he insertado, y por lo tanto, si yo quiero actualizar algo en el grupo, voy a tener que actualizarlo en cada uno de los grupos que he insertado, a pesar de que sean copias del mismo. En cambio, el componente me permite modificar
la definición del componente y automáticamente se van a actualizar todas las inserciones de ese componente que haya en mi dibujo. ¿Se entiende el concepto, chicos? ¿Sí? Esto, como verán, tiene muchas ventajas. Por un lado, facilita y hace que necesite invertir menos tiempo en todos los procesos de edición y de modificación de mi modelo. Si yo trabajo organizadamente y a todos los elementos que son repetitivos en mi modelo, en lugar de dibujarlos independientemente o como grupos, los genero como componentes, cada vez que necesito actualizar, modificar, cambiar algo en alguno de esos elementos, no voy a necesitar cambiar uno por uno, sino que modificando, editándolo y modificando la definición del componente, voy a estar actualizando todas las inserciones de ese componente en mi modelo. Entonces, es importante ir generando componentes con cada objeto, con cada unidad de un objeto que yo necesite trabajar, que sea repetitivo, es decir, que voy a necesitar varios, 2 o más en mi trabajo, de tal manera que en el momento que necesito modificarlo, lo edito y lo modifico. Eso me trae ventajas en el uso del tiempo, porque cuando yo necesito modificar algo, si tengo 6 inserciones de esta ventana, por ejemplo, en mi modelo, y quiero modificar algo, si fuera cada uno un elemento independiente, necesitaría modificarlo 6 veces, ¿sí? Una vez en cada una de las ventanas que he insertado. En cambio, trabajando con componentes y habiendo insertado en esos 6 casos el mismo componente, simplemente lo edito, lo modifico una sola vez y estoy actualizando en las 6 ventanas que he insertado. Entonces, por un lado me hace ahorrar tiempo, ¿sí? Por otro lado, evita que el tamaño del archivo crezca innecesariamente. ¿Por qué? Porque si yo dibujo una ventana, ¿sí?, que esté formada por n cantidad de caras y aristas, supongamos tiene, qué sé yo, 20 caras. Entonces el programa tiene que almacenar la información de esas 20 caras individualmente, ¿no es cierto? Almacena información para poder redibujar y procesar las veces que sea necesario esas 20 caras. Perfecto. Si yo después dibujo otra ventana igual o la copio a la primera, ¿sí?, pero no como componente, sino como objeto suelto o como grupo, cuando copio estoy generando 20 nuevos objetos, 20 nuevas caras. Por lo tanto, la base de datos del programa donde se almacena la información va a guardar la información de las 20 caras de la primera ventana y va a guardar la información de las 20 caras individualmente de la segunda ventana, es decir, información de 40 caras, ¿sí? Si yo de nuevo copio ese grupo, estoy generando nuevamente 20 caras nuevas. Entonces el programa va a tener que almacenar la información de 20 caras más. Entonces si tenía 20 más 20 más 20, voy a tener 60 caras. Y así sucesivamente en la medida que yo voy copiando ese grupo o ese conjunto de objetos individuales, ¿sí? Ahora bien, si yo trabajo con componentes, yo lo que voy a hacer, o el programa lo que va a hacer es guardar una sola vez la definición de los elementos que forman parte del componente. Es decir, va a guardar una sola vez la definición de esas 20 caras. Y cuando yo haga otra inserción de ese componente, no va a volver a guardar información de 20 caras nuevas, porque ya tiene la definición del componente. Lo único que va a hacer es guardar como dato nuevo el punto de inserción, donde tengo que insertar, en este caso en particular, ese componente. Por lo tanto, la información de las 20 caras que forman esa ventana van a estar guardadas una sola vez y después lo único que voy a ir haciendo es incorporando a la base de datos el dato del punto de inserción donde se tiene que guardar el componente. Por lo tanto, en lugar de tener 60 caras o la información de 60 caras guardadas en mi base de datos, voy a tener la información de las 20 caras más unos cuantos datitos más para indicar dónde tengo que insertar el componente. Entonces, el trabajo con componentes nos permite ahorrar tiempo en el trabajo de edición posterior y también nos permite evitar que el archivo crezca innecesariamente, porque yo en lugar de estar duplicando, triplicando, cuatriplicando la información está guardada una sola vez y entonces el archivo no crece innecesariamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Se entiende o no? ¿Está claro? Entonces, el trabajo con componentes es muy importante
y tenemos que aprender a utilizarlo adecuadamente e ir organizando el modelo adecuadamente. Yo en algún momento de las primeras clases les he dicho que en SketchUp no solamente que hay que saber manejar las herramientas para dibujar, sino que igual o más importante que eso es saber ir organizando el modelo adecuadamente para que el trabajo después realmente pueda seguir siendo editado, modificado y podemos avanzar sobre ese trabajo, ¿sí? Yo puedo dibujar todo mi modelo, les decía en ese momento también, yo puedo dibujar todo mi modelo, paredes, casas, techo, todo en una intervención, en una vez que entro a la máquina y trabajo, en una sesión de trabajo, pero si todos los elementos están sueltos en la escena principal, si no he trabajado con grupos, con componentes, cuando quiera modificar algo me va a resultar muy complicado, ¿sí? Porque cuando yo quiera trabajar dentro de la casa y no quiera, por lo tanto, ver el techo temporalmente, porque no puedo ver adentro si tengo el techo, cuando quiera ocultar el techo, sacarlo, si he trabajado con un montón de caras individuales que están todas sueltas en la escena principal, no voy a poder, porque va a ser muy complicado estar ocultando o moviendo. ¿Cómo hago para seleccionar las caras del techo y las muevo, las borro? ¿Qué hago para poder trabajar adentro? ¿Sí? En cambio, si hemos trabajado con grupo o con componente, toda la administración de la visualización la puedo hacer directamente desde el cuadro de esquema y fácilmente puedo seguir avanzando sobre el trabajo, editando, modificando, etcétera, etcétera. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, tan importante como aprender a dibujar caras, muros o los elementos que sea, es saber organizar el modelo adecuadamente para que las cosas realmente funcionen y yo pueda, en la medida que sigo trabajando con ese proyecto, pueda realmente trabajar eficientemente. ¿Está claro? Entonces, hemos dicho que ventajas de trabajar con componentes son ahorrarnos tiempo de trabajo, eficiencia de trabajo, porque modificando una vez, modifico todo y me evito equivocarme, ¿sí? Evito que el archivo crezca innecesariamente. Y los he mencionado, pero lo afirmamos como una ventaja, la posibilidad de actualizar todas las inserciones de un componente determinado en un solo paso. Por ejemplo, fíjense que en este modelo yo tengo dos tipos de ventanas. Tengo esta ventana, que son dos hojas de abrir, y tengo esta ventana, que es una hoja, ¿sí? Son dos ventanas distintas. Entonces yo, para mostrarles el ejemplo, he creado estas dos ventanas, efectivamente son componentes, ¿sí? Ahora bien, si nosotros la analizamos un poco más en detalle, fíjense que al igual que en el caso del grupo, los componentes que yo voy creando se van enlistando, van apareciendo en el cuadro de esquema, ¿sí? Entonces yo tengo un componente que se llama B160, porque el ancho de esta ventana es 160, entonces le he puesto como nombre algo que lo identifica, que es el ancho. Tengo una ventana que se llama B160, que adentro, fíjense que a su vez tiene otros componentes que ya vamos a ir viendo por qué está así, pero tengo dos componentes de hoja y un componente de marco. Es decir, este marco es un componente y cada una de estas hojas es un componente. ¿Por qué? Porque estas dos hojas son iguales, ¿sí? Son dos hojas iguales. Entonces yo tengo dos posibilidades ahí. O a las dos hojas la pongo dentro de un solo componente que las incluya a las dos, o con cada hoja hago un componente, ¿sí? Y ese componente lo repito dos veces. ¿Por qué está hecho así, de esa manera? Yo he creado un componente con una de las hojas y lo he copiado para generar la segunda hoja. ¿Por qué está hecho así? Porque puede ser que yo necesite hacer alguna modificación en la hoja. Si yo creo un solo componente que la incluya a las dos hojas, si necesito modificar algo en la hoja, ¿sí? Voy a tener que modificarlo dos veces porque tengo dos hojas. ¿Está bien? En cambio, si cada hoja es un componente individual, las dos hojas son iguales. Entonces, si cada hoja es un componente individual y yo necesito modificar algo de la hoja, va a ser suficiente con que modifique ese componente de la hoja individual para que se actualicen las dos hojas y todas las hojas de todas las ventanas que yo tenga insertado de ese componente. ¿Está bien?
Entonces, supongamos que yo le quiero asignar material a esta hoja. Y quiero, por lo tanto, no solo a esta hoja, sino a esta también, y a todas las hojas de todas las ventanas de 160 que yo tenga en mi trabajo. Entonces yo puedo decirle que, bueno, quiero asignarle material, elijo un material, por ejemplo, material de madera, selecciono alguno, edito el componente y le voy asignando material a las caras de ese componente. Y fíjense que cuando yo le asigno el material, le asigno a este componente, pero también se va actualizando el otro componente, porque es otra inserción del mismo componente. Entonces, no solamente que se actualiza el componente que yo acabo de editar, ¿sí? Salgamos un ratito y veamos. Sino que fíjense que se ha actualizado este, que es el que yo he editado, pero también se ha actualizado este, y también se han actualizado estos dos que están aquí abajo. Porque en realidad estas 4 hojas son inserciones del mismo componente que si lo vemos acá, es el componente hoja B60, B160. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? ¿Está clara la idea? Entonces yo creo un componente con cada elemento, con cada unidad constructiva. Creo un componente y a ese lo inserto las veces que sea necesario. Entonces cuando necesito actualizar algo en ese componente, lo edito haciéndole doble clic, lo modifico y no solo se actualiza el componente que yo he utilizado para editarlo, ¿sí? O la inserción del componente que he usado para editarlo, sino que se actualizan todas las inserciones de ese componente en mi trabajo. Entonces, en este caso yo tengo 4 hojas insertadas, ¿sí? Pero en un proyecto más grande podría tener 50, 100 de esas hojas insertadas y esa ventana se repite muchas veces. Y entonces, modificándolo una sola vez, estoy actualizando las 4, las 50 o las 100 inserciones de ese componente en mi trabajo, ¿sí? Distinto es el caso. Lo que pasaría si yo en lugar de componente he generado grupos. Fíjense que estas ventanas yo le he definido como un componente, en cambio a esta ventana la he definido como un grupo. Fíjense aquí el iconito que acompaña al nombre del grupo o del componente me está indicando si eso es un grupo o un componente. En el caso de las ventanas 160, el iconito son 4 cuadraditos chiquititos, lo que me está indicando que eso es un componente. En cambio, en el caso de la ventana B085, que son las chicas, no me aparecen los 4 cuadraditos chiquititos, sino un solo cuadrado grande. Eso me indica que ese elemento es un grupo. Entonces, las ventanas grandes yo le he definido como un componente, la ventana chica está definida como un grupo. Entonces, es una unidad. Si yo selecciono esta ventana, se selecciona todo porque es una unidad, es un componente. Y si yo selecciono la ventana de 0.85, también se selecciona todo porque también es una unidad. Pero este es un grupo y este es un componente. Entonces, veamos qué pasa si hago en este grupo lo mismo que hemos hecho en el componente. Me acerco, edito la hoja, ¿sí? Edito el grupo hoja y le asigno materiales. Me voy a material, busco la madera y le voy asignando a las distintas caras de le voy asignando el material madera. Entonces, supongamos que les asigno a todas. En este grupo ahora la hoja se ve de madera efectivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa en esta? ¿Ha pasado, ha cambiado algo? Fíjense que este es el mismo grupo. Fíjense que esta ventana está mal puesta. Fíjense que esta ventana es del grupo 0.85. Esta ventana es otra inserción del mismo grupo 0.85. Entonces, en este caso, como es un grupo, yo actualizo ese grupo, cambio alguna característica de ese grupo y solo se cambia en ese grupo.
Los otros grupos siguen estando como estaban, porque el grupo lo único que hace es reunir un conjunto de entidades para que se comporten como si fuera una sola. Pero los distintos grupos que yo genero copiándolo al original, cada uno es independiente del otro. A diferencia de los componentes, que los componentes tienen una definición y después tengo inserciones de ese componente, pero la definición de los elementos es una sola. Por lo tanto, si yo modifico la definición del componente, se actualiza en todas las inserciones que yo tenga de ese componente. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Cómo? Pará, hermano. Estamos viendo las ventajas, después vamos a ver cómo lo creamos. ¿Está claro esto, chicos? Entonces, ahorramos tiempo, ahorramos espacio y tiene esta potente herramienta que es la posibilidad de actualizar simultáneamente todas las inserciones en un solo paso, lo cual nos hace ahorrar tiempo, nos da eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Otras posibilidades que tienen los componentes, que nosotros no vamos a trabajar, pero sí, no lo vamos a ver en el curso, pero sí me interesa mostrarles para que lo conozcan, es la posibilidad de trabajar con lo que se llaman bloques dinámicos, componentes dinámicos, perdón. La posibilidad de trabajar con lo que se llama componentes dinámicos. Cuando veamos AutoCAD, vamos a ver que AutoCAD tiene una herramienta parecida con los componentes de SketchUp que se llama bloque. Y también tiene la herramienta que se llama bloque dinámico. Por eso me ha salido bloque dinámico. Pero no, en SketchUp se llaman componentes dinámicos. Los componentes dinámicos son componentes un poco más complejos porque uno tiene la posibilidad de configurarle ciertas características variables y puede elegir cuando lo inserta cuál de esas características quiere aplicarle. En este caso en particular, por ejemplo, a esta puerta yo lo he hecho como un bloque dinámico que lo que puede hacer es abrirse a distintos ángulos, ¿sí? Yo la puedo dejar cerrada como está ahora, o al mismo componente le puedo abrir la hoja a 30 grados, a 60 grados o a 90 grados. Si quiero modificar la situación actual de ese bloque, de ese componente, perdón, tengo que abrir una barra de herramientas que se llama componentes dinámicos y tiene esta manito que me permite, picando sobre el componente, va a modificar o variar entre las distintas posibilidades de abertura que tiene definido ese componente, ¿sí? Entonces fíjense, yo lo abro 30 grados, 60 grados, 90 grados y vuelvo a cero. ¿Está bien? Entonces, los componentes, en base a los componentes puedo generar componentes dinámicos que me permiten hacer este tipo de cosas o modificar distintos materiales, supongamos, ¿sí? Puedo tener un objeto determinado que tiene 3, 4, 5 materiales alternativos y yo voy eligiendo el que necesito. O puedo tener un auto que tiene distintos colores, es decir, a cada objeto, a cada componente, puedo darle una serie de alternativas e ir eligiendo cuál opción necesito en cada caso, ¿sí? Y otra posibilidad que tienen los bloques, que nosotros tampoco la vamos a ver en el curso, pero también era interesante para mostrarle, es la siguiente. SketchUp es un programa relativamente liviano para manejar, o sea, uno tiene la posibilidad en máquinas sin demasiados recursos, con recursos normales, poder generar modelos medios, digamos, de complejidad baja, media, básicamente sin ningún problema, porque está pensado para trabajar así, con archivos relativamente livianos. En la medida que uno quiere empezar a darle más realismo al modelo, ¿sí? Una de las alternativas que tiene es empezar a incorporarle modelos que generalmente ya vienen dibujados o que uno se puede tomar el trabajo de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces puedo empezar a ponerle mobiliario, ¿sí? Mesa, silla, una computadora, unas flores adentro, todo lo demás. Y en el exterior puedo empezar a ponerle árboles, vegetaciones, autos, gente, lo que sea. Esos componentes, que son componentes en definitiva que yo voy insertando, voy incorporando a mi dibujo, suelen ser componentes que muchas veces son pesados, sobre todo los de vegetación. Quiere decir que tienen muchas caras, ¿sí? Me ocupan mucho espacio
y necesitan tiempo de regeneramiento y máquinas que sean capaces de manipularlo a eso, ¿sí? Entonces muchas veces el archivo se me pone pesado por ponerle arbolitos en el exterior, el modelo se me pone pesado y se me hace difícil trabajar, ¿sí? Para solucionar eso, a medias, digamos, una alternativa es utilizar estos recursos, que es trabajar con imágenes que se aplican sobre una cara. Aquí yo tengo un árbol aplicado sobre una cara, ¿sí? Y que parezca que está en 3D, digamos, yo lo veo y me aparece el árbol y entonces me da cierta sensación, digamos, de que es en 3D y que está más bonito mi entorno, ¿sí? Ahora bien, en realidad esa es una cara, por lo tanto yo lo puedo poner para que el árbol se vea de frente en una vista, pero en principio si la roto y lo veo desde otro lado, ya no lo voy a ver de frente al árbol, sino que voy a ver esa cara de costado o desde atrás. Entonces me sirve a medias, porque sería un árbol, yo puedo insertar una imagen y ponerla y que me sirva solo para ese punto de vista, pero si yo me muevo del punto de vista ese, ya no me sirve esa imagen. ¿Está claro? SketchUp tiene una herramienta, el componente tiene una opción que permite indicarle que yo quiero que el componente siempre esté mirando para adelante, independientemente desde el punto de vista al que yo esté apuntando, desde el que yo esté mirando, que ese componente siempre esté mirando para adelante. Entonces fíjense que si yo giro esto, no importa el punto de vista que lo ponga, ese árbol siempre va a estar viéndose como si yo lo estuviera viendo de frente. ¿Lo ven? Este es un recurso interesante, ¿por qué? Porque me permite que con un archivo, con un componente muy livianito, porque en realidad lo único que tengo ahí es una imagen de un árbol, ¿sí? No tengo caras, tengo una cara y no tengo más cara, un árbol tridimensional que yo pueda insertar en SketchUp es un árbol que va a tener muchas caras, porque para dar una sensación más o menos de realismo, ¿sí? Para que quede lindo y parezca de verdad, necesito generar muchas caras. Entonces un árbol que yo pueda traer tridimensional desde internet me va a quedar lindo seguramente si elijo un árbol lindo, pero va a ser muy pesado. Entonces, porque tiene muchas caras, tiene mucha información para procesar. En comparación de eso, este árbol tiene una cara con una imagen, nada más que eso, ¿sí? Y me permite que yo siempre pueda verlo de frente con esta herramienta que tiene el componente y pasa, digamos, mejora la imagen, pues yo puedo poner personitas, arbolitos, autos, hacer que todos miren siempre de frente y entonces los giro, los miro de distintos puntos de vista y siempre voy a tener ese escenario alrededor de mi modelo que le da cierto grado de realismo, ¿sí? Sin tener pretensiones de generar imágenes fotorrealísticas, porque como hemos dicho al principio del curso, cuando hemos empezado a hablar de SketchUp, el render de SketchUp no es un render fotorrealístico, sino que es un render básico, digamos, inicial. Si bien al programa se le puede incorporar otros programitas que se le agregan a SketchUp y que permiten render fotorrealísticos, ¿sí? Como el VRite, por ejemplo, que es un motor de render que se puede adicionar en muchas aplicaciones de modelado 3D y también en SketchUp y que sí permite hacer un render fotorrealístico. O sea que yo puedo tener este modelo con un render normal de SketchUp y si en algún momento quiero hacer un render fotorrealístico con esa aplicación agregada al SketchUp y sabiéndola manejar, por supuesto, lo puedo hacer, ¿sí? Sin salir de la aplicación de SketchUp. Bueno, ¿está claro esto, chicos? ¿Está claro? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las bondades o las ventajas que tiene trabajar con componentes? Hemos dicho que nos va a hacer ahorrar tiempo, nos va a hacer ahorrar espacio, nos permite la actualización rápida y sin riesgo de cometer error, porque lo hacemos una sola vez de los distintos componentes que hemos ido utilizando. Nos permite trabajar con componentes dinámicos, dándole un poco más de flexibilidad a las posibilidades del componente. Y con estos componentes que me permite poner la cara siempre de frente, que nos permite generar este tipo de efectos como árboles, autos y qué sé yo, que le dan cierta ambientación al modelo en el que estamos trabajando. ¿Está bien?